El último diseño que vamos a estudiar son las bombas de pistones axiales en ángulo o también llamadas de eje quebrado o eje flexionado. Y vamos a mirar las variaciones que se necesitan para obtener estas bombas en caudal variable y con compensador de presión. Las bombas de pistones axiales consisten de un barril de cilindros. Este barril contiene los diferentes pistones de la bomba y cada pistón posee una articulación que lo une a este plato que se le conoce como brida. También tenemos acá el eje por donde entra el movimiento del actuador primario y también tenemos la placa de puertos. Esta placa contiene puerto de entrada y puerto de salida. A diferencia de una bomba de pistones axiales en línea, el barril de cilindro no está en línea con el eje del actuador primario en las bombas de pistones axiales en ángulo, sino que se forma una inclinación entre el eje y el barril de cilindros. Esta inclinación permite que durante la mitad de la revolución de la bomba se genere un volumen creciente y durante la otra mitad se genere un volumen decreciente y por lo tanto esta configuración permite que se dé la acción de bombeo. El funcionamiento de estas bombas es el siguiente. La entrada de potencia o entrada de movimiento la tenemos en el eje y viene directamente conectado al actuador primario. El movimiento se transfiere por medio de una junta de unión universal al barril de cilindros. El barril de cilindros contiene los diferentes pistones y cada pistón va unido en su extremo mediante una articulación a este plato. Entonces, la mitad superior del barril de cilindros se encuentra totalmente extendido el pistón, por lo tanto se está generando el volumen creciente, y la mitad inferior se encuentra en una fase donde se retrae la carrera del pistón y por lo tanto se va a generar un volumen decreciente. De esta manera, el movimiento continuo de los pistones y su seguimiento de esa superficie va a permitir que se cree la succión y la descarga. El desplazamiento de una bomba de pistones axiales en ángulo depende de tres parámetros. El primero de ellos es el área transversal de los pistones. El segundo, la carrera que estos pistones posean. Y por último tenemos el número de pistones que posea la bomba. De esta manera, en la ecuación para calcular el desplazamiento de estas bombas tendríamos los tres factores: el área transversal de los pistones, la carrera de los mismos y el número de pistones. Algunos parámetros que necesitamos definir de la bomba para poder calcular este desplazamiento son los siguientes. El primero sería el ángulo de inclinación del eje de entrada del movimiento con respecto al barril de cilindros. Este ángulo lo vamos a llamar alfa. También necesitamos el diámetro de los pistones, que en este caso lo llamamos d sub k. Y necesitamos también el radio medio que hay entre el barril de cilindros y el centro de los pistones, que lo vamos a llamar r sub h. A partir de esos parámetros podemos obtener la siguiente ecuación. El área del pistón se vería reemplazada por d sub k al cuadrado por pi sobre 4. La carrera de los pistones vendría dada por 2 por r sub h por el seno del ángulo de inclinación. Y finalmente lo multiplicamos por el número de pistones. Y esta fórmula me va a permitir conocer el desplazamiento de una bomba de pistones axiales en ángulo. Si deseáramos modificar el desplazamiento de una de estas bombas, tendríamos que modificar alguno de los parámetros que gobiernan la ecuación del desplazamiento. El área transversal del pistón es imposible de variar durante la operación de la bomba, por lo tanto este parámetro no lo vamos a tener en cuenta. El número de pistones también es imposible de modificar durante la operación. Luego el único parámetro que nos queda para variar el desplazamiento de una bomba durante su operación es la carrera. Esta carrera, como vimos, depende del radio medio del barril de cilindros y del ángulo de inclinación. Es claro que este radio medio tampoco se puede variar durante la operación. Luego la única forma para variar el desplazamiento de una bomba de pistones axiales en ángulo es modificar el ángulo formado entre el eje y el barril de cilindros. Con estas imágenes podemos entender el funcionamiento de una bomba de pistones axiales en ángulo de caudal variable. Acá en esta primera imagen tenemos la máxima carrera del pistón.
Como vemos, esta máxima carrera se obtiene cuando el ángulo es máximo. Ahora, si reducimos el ángulo, la carrera se ve reducida, por lo tanto vamos a tener un menor desplazamiento. Si logramos poner el eje de entrada de potencia en línea con el barril de cilindros, vamos a obtener un desplazamiento nulo, ya que no se va a crear ni un volumen creciente ni un volumen decreciente. Normalmente en este tipo de bombas el máximo desplazamiento se obtiene a 30 grados y el mínimo desplazamiento o desplazamiento nulo a 0 grados. Estas bombas permiten invertir la dirección del caudal de la bomba. Esto se logra cuando sobrepasamos la línea central, es decir, podemos obtener una dirección mientras el ángulo sea negativo con respecto a la horizontal y la otra dirección cuando el ángulo sea positivo con respecto a la horizontal. Esta inversión en la dirección del caudal de la bomba se logra únicamente variando el ángulo y sobrepasando la línea central, y no variando la dirección de giro del actuador primario, lo cual es una ventaja en los sistemas hidráulicos, ya que únicamente al sobrepasar, bien sea hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, el eje central de la bomba, ya vamos a poder invertir la dirección del caudal. Y esta inversión de la dirección se da gracias a que, al sobrepasar, bien sea hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, la línea central, los puertos de entrada y de salida cambian y por lo tanto la dirección en la que va a fluir el aceite cambia. En esta imagen tenemos el corte de una bomba de pistones axiales en ángulo de caudal variable. Tenemos que esta bomba consta de un cuerpo que contiene a todas las diferentes partes de la bomba. Acá en esta parte tenemos el eje impulsor que se conecta mediante una unión universal al barril de cilindros. El barril de cilindros contiene los diferentes pistones y cada pistón va unido a la brida por medio de una articulación. El barril de cilindros va contenido dentro de un bloque basculante y todo este bloque es el que se mueve para obtener los distintos desplazamientos de la bomba. En esta posición en que se encuentra acá tendríamos el máximo desplazamiento en una dirección. Si ponemos al barril de cilindros en línea con el eje impulsor, tendríamos un desplazamiento nulo. Y si lo subimos hasta la parte más superior, obtendríamos de nuevo el mayor desplazamiento de la bomba, pero en dirección contraria. El desplazamiento se varía a medida que se varía el ángulo en las distintas posiciones, que serían infinitas, en que se puede posicionar este bloque basculante. Uno de los elementos utilizados en las bombas de pistones axiales en ángulo para modificar el desplazamiento es el tornillo de ajuste de caudal. Acá podemos ver el tornillo de ajuste, el cual va unido a un elemento y también va unido al bloque basculante. De modo que al girar el tornillo de ajuste se va a mover el elemento y también se va a modificar el ángulo existente entre el eje primario y el bloque basculante. De este modo se aumenta o se reduce la inclinación y por lo tanto se aumenta o se reduce el desplazamiento de la bomba. En esta parte superior tenemos un cilindro de mantenimiento. Este cilindro se encarga de mantener a la bomba en su posición de máximo desplazamiento, es decir, en la posición que le imponga el tornillo de ajuste. Esto se logra mediante la detección de la presión del sistema y el uso de este cilindro, que también va conectado al bloque basculante. Por último tenemos la bomba de pistones axiales en ángulo de caudal variable con compensador de presión. Con esta imagen podemos entender el funcionamiento de estas bombas. Acá en esta parte tenemos el bloque basculante que contiene a los pistones. Este bloque basculante está en contacto con dos pistones. El primer pistón es el pistón de mantenimiento, el cual detecta la presión del sistema y se encarga de mantener a la bomba en su posición de máximo desplazamiento. Y el segundo pistón que está en contacto con el bloque basculante es el pistón que va a ejercer la acción del compensador de presión. El compensador de presión lo tenemos en esta parte, el cual es una válvula. Esta válvula está normalmente cerrada y únicamente se abre cuando se ejerce la acción del compensador. Acá en esta parte tenemos el tornillo de ajuste del compensador,
el cual va a permitir obtener una mayor presión de compensación o una menor presión de compensación a través de un resorte. Este resorte controla el movimiento de este obturador y este obturador está detectando la presión del sistema en todo momento. Cuando la presión del sistema supera la presión a la que está atarada el compensador, entonces este obturador se levanta y permite que la presión del sistema se dirija por este conducto hacia este cilindro. Acá en este cilindro, esta válvula antirretorno se abre para permitir que todo el fluido entre a golpear esta cara del pistón. Y este pistón se va a mover permitiendo que la inclinación del bloque basculante con respecto al eje se disminuya y por lo tanto el desplazamiento se reduzca hasta que sea nulo. Ahora, cuando la presión del sistema está por debajo de la presión del compensador, entonces esta presión se dirige por este conducto hacia el cilindro de mantenimiento, el cual mantiene el bloque basculante en su posición de mayor desplazamiento. Y este pistón del compensador de presión es drenado hacia tanque por medio del mismo compensador de presión. Esta serie de videos sobre bombas hidráulicas, los invito a suscribirse a este canal y darle like a los videos. Muchas gracias.